Masejet Gitin, Daftet Amudalef 9a, 19 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hamevi get bimdinat hayam, ve'eno yachol lomar befanei nechtam befanei nechtam, im yesh alav edim itkayem bechotmav. Dice la Mishnah: un mensajero, un shaliach que trae un get, que lleva un get del extranjero hacia Eretz Israel, vimos anteriormente que debe decir que al entregarlo, befanei nechtam, en mi presencia fue escrito y firmado. ¿Qué pasa si el mensajero no puede decir befanei nechtam? Vamos a explicar en la Gemara por qué no puede decir. Pero de todas maneras nos dice la Mishnah: ¿qué pasa si el mensajero no puede decir befanei nechtam? En este caso, como no pudo decirlo, el get no quedó certificado. Y si el get no quedó certificado, hay que certificarlo de otra manera. ¿Cómo se certifica de otra manera? Hay que traer a 2 testigos que reconozcan las firmas del documento. Y una vez se traen esos testigos, ahí es cuando la mujer puede proceder a casarse basándose en este get. O sea que es importante que el documento quede certificado. Y como no puede decir el mensajero, es importante que traigan a 2 testigos que reconozcan las firmas de los firmantes en el documento, y así estamos seguros de que el documento está certificado y no es falso. Echad gitei nashim ve'echad shichrurei avadim shavu lemolich ulemevi. Vezo achad min hadrachim sheshavu gitei nashim leshikrurei avadim. Nos dice la Mishnah que ya sea en un get, o sea, en un acta de divorcio, o ya sea en un acta de liberación, ¿de qué? De un esclavo kenanita, en ambos, mejor dicho, ambos son equivalentes, son similares, son iguales respecto al tema de una persona que lleva un get del extranjero hacia Eretz Israel y que lleva un get de Israel hacia el extranjero. Ambos son iguales que ¿qué? Que en ambos tienen que decir el mensajero befanei nechtam o befanei nechtam. En mi presencia fue escrito, en mi presencia fue firmado. Y esta es una de las cosas que vamos a ver que son similares: acta de divorcio y acta de liberación, acta de divorcio de una mujer y acta de liberación de un esclavo kenanita. Vamos a ver más adelante que hay otras cosas similares entre ambos. Así nos dice la Mishnah, dice la Gemara: May eno yachol lomar ileima jeresh ba'ature gitahu ve'atnan hakol kesherim le'avi et haget chutz mejeresh shote ve'katan. Dice la Gemara: cuando la Mishnah al principio me dijo que el mensajero no puede decir befanei nechtam, ¿qué se refiere que no puede? ¿Por qué no puede? Si me dices que se refiere a un sordomudo, sí, por eso no puede decir befanei nechtam, pues si es un sordomudo, pues tampoco no, si no puede decir befanei nechtam, no puede ser mensajero tampoco. Hay una halajá en la Mishnah más adelante que vamos a ver en página 23 que dice que para ser mensajero tiene que ser una persona bardat, una persona que sea competente mentalmente. Y está escrito en la Mishnah que un jeresh, un sordomudo, un shoté, una persona que no está bien de la cabeza, y un niño chiquito que no tienen edad, que son mentalmente incompetentes, en esos casos no pueden ser mensajeros, no pueden ser shlichim. Entonces pregunta la Gemara: no entiendo, ¿qué te refieres en la Mishnah que no puedes ser befanei nechtam? Que es el único problema. Y ya que no puedes ser befanei nechtam, que traigan 2 testigos para reconocer la firma. Si es un jeresh y por eso no puede decir, pues no sirve de shaliach bichlal, ni sirve shaliach. O sea que tú me dices que traiga 2 testigos más. Aunque traiga 2 testigos no sirve. ¿Por qué? Porque ni el shlichut sirvió, ni la mensajería sirvió. El jeresh de la Gemara es una persona sordo y muda. ¿Sí? Para la pregunta que está preguntando. Amar Rabbi Yosef, aja ema askinan kegon shenetano la keshehu pikeach velo yispik lomar befanei nechtam ad sheitcharesh. Te voy a explicar. No, aquí no hay duda que el shaliach era una persona que no era jeresh, no era sordo muda, no era. Hizo la mensajería, entregó el get, y una vez entregó el get e iba a decir befanei nechtam, ahí se quedó jeresh. Entonces sale que en toda la mensajería, todo el servicio que estaba haciendo, todo el shlichut que hizo, era mentalmente competente, estaba todo perfecto. Sí, por eso el shlichut sirve. Nada más que después que lo entregó, ahí se volvió jeresh y solo falta un problema técnico, es decir, befanei nechtam, que no puede decirlo. Ahí en ese caso decimos que el shlichut sirve, solo que hay que certificarlo, y ya que no certificó, que traiga 2 testigos que reconozcan las firmas. Sigue diciendo la Gemara: Echad gitei nashim ve'echad shichrurei avadim tanu rabbanan beshelosha derachim shavu gitei nashim shichrurei avadim. Mencionamos en la Mishnah de que ya sea un get, un acta de divorcio de una mujer, y un acta de liberación de un esclavo, ambos son equivalentes. ¿Para qué? Para molich y para mevi. O sea, para una persona que lleva un get de Eretz Israel al extranjero, o para que trae del extranjero a Eretz Israel, que en ambos casos hay que decir befanei nechtam, son similares. Bien, la Gemara nos trae una baraita que en verdad no nada más en esto es equivalente, sino hay 3 cosas en total
que son similares actas de divorcios con actas de liberación. Uno, Shav ulemolich ulemevi. Uno es que es equivalente para el tema del mensajero, que ya sea que lleva o que trae el get de Eretz Israel al extranjero, el extranjero a Eretz Israel, hay que ser fanechtav, que ese es el punto similar que mencionamos en la Mishnah. Dos, Vechol get sheyesh alav et kuti basul. Dos, de que cualquier documento general tiene que tener ¿cuántos firmantes normalmente? Dos, ¿verdad? Cualquier documento, si tiene un et kuti, uno de los testigos es kuti, es inválido. Menos en un acta de divorcio de mujer y acta de liberación de esclavo kenanita, de que en ambos decimos que ¿qué? Que si tiene un et kuti, si tiene un testigo que es kuti, es kasher. ¿Sí? Aquí tenemos otro punto similar que hay entre acta de divorcio y acta de liberación, a diferencia del resto de los documentos. Explico un poquito más qué significa kuti. Es bueno saber qué es kuti. Kuti son los shombronim. Ellos al principio tuvieron mucho miedo, no tenían temor de Dios. ¿Sí? Por eso Akadosh Baruj Hu les mandó fieras, leones, para atacarlos, para que los maten. Cuando escuchó eso el rey de Ashur, les dijo a todos los kutim que estudien y sean temerosos de Dios y se conviertan, ¿sí?, al judaísmo. Y efectivamente así pararon las fieras feroces de venir. Pero aún así después volvieron otra vez a la idolatría y no tuvieron temor de Dios. Pero sí, así empezaron. Eran shombronim, correcto, shombronim. Hay una discusión si cuando se convirtieron en realidad por convicción o por miedo. Entonces, si es por miedo, la conversión ¿qué? No sirve. Si es por convicción, si en el momento que le hicieron la conversión por lo menos fue con convicción, sí sirve, son gereemet. Entonces, obviamente, nuestra baraita opina que son gereemet, por eso dice que son gereemet y por lo tanto son judíos, son convertidos de verdad y por tanto son judíos. Y por lo tanto, dice la baraita que si hay un testigo de kuti en Giten Hashim y en Shichrurei Avedim, en actas de divorcios de mujer y actas de liberación de un esclavo cananita, ¿sí? Si hay uno solo y el otro es Israel normal, sí es kasher. Pero en el resto de los documentos, si hay uno solo, si hay un solo et kuti, ya queda pasul. Sí, vamos a explicar en qué consiste esto, porque es la diferencia. Pero de todas maneras vemos otro punto similar que hay entre un acta de divorcio y un acta de liberación, que en ambos, si hay un et kuti, es válido, a diferencia del resto de los documentos, que si hay un et kuti, si hay un testigo que es kuti, queda inválido el documento. Es el segundo punto. Tercer punto, Vechol ashtarot ha'olim be'arkaot shel ovdei kochavim, af al pi shechotmehem ovdei kochavim kesherim chutz migitei nashim veshichrurei avadim. Dice la Gemara, el tercer punto es ¿cuál? El tercer punto es cualquier documento que fue hecho en cortes de idólatras, o sea, cortes de gentiles, ¿sí? Aunque el documento, ¿quién firma ese documento si fue hecho en cortes de idólatras, de gentiles? ¿Quién firma? Idólatras, gentiles, ¿sí? Es kasher. En todos los documentos es kasher. Menos get de una mujer, el acta de divorcio de una mujer, y el acta de liberación de un esclavo cananita. Fíjense bien, ahorita en este tercer punto estamos hablando de cuando los firmantes son idólatras, son gentiles. El caso anterior es cuando un testigo es kuti, que es como dijimos, según la opinión de esta baraita, el kuti sí es judío. ¿Ok? Entonces repito este tercer punto. Cualquier documento que fue hecho en cortes de gentiles, idólatras, ¿sí? Y por ende está firmado por los idólatras, para el resto de los documentos es válido, para cualquier documento de compraventa, de regalo y demás es válido, pero para un acta de divorcio de mujer y para un acta de liberación de un esclavo cananita no van a ser válidos. Entonces aquí tenemos un tercer punto, que hay una similitud entre un acta de divorcio y acta de liberación de un evet kenani. Así nos dice la primera opinión. La primera opinión nos dice que hay tres puntos similares. Aumenta la baraita y nos dice Ujedibre Rabbi Meir be'arba. Y según la opinión de Rabbi Meir, hay una similitud adicional. Hay cuatro. No hay 3 puntos, hay 4 puntos similares. Hay un cuarto adicional. ¿Cuál va a ser ese caso? Haomer ten get ze leishti. Veshtar shichrur ze leavdi. Ratzah yachzor bishneem yachzor. Dibre Rabbi Meir. Dice Rabbi Meir, ¿qué pasa? Una persona que le dice a un mensajero, ¿sí? Y aclaro un poquito ese tema, aunque lo vamos a ver más adelante en la Mishnah,
Saben que esperemos explicarlo un poquito más cuando lo veamos en la fuente, que es la Mishnah en página Yudalef, en 11b. ¿Sí? Una persona que le dice a un mensajero, dale este acta de divorcio a mi esposa. O le dice a un mensajero, dale este acta de liberación a mi esclavo Kenaanita. Y le entrega el get, le entrega el acta de divorcio al mensajero, o le entrega el acta de liberación al mensajero. ¿Sí? ¿Se puede retractar después de entregar o no se puede retractar? Dice Rabbi Meir, se puede retractar en ambos, mientras que el mensajero aún no le ha dado el acta a la segunda persona, se puede retractar el que dio la orden de hacer la mensajería, el esposo o el patrón. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Jamim discuten ahí y dicen que no, que nada más en get se puede retractar, pero en un acta de divorcio se puede retractar, pero en un acta de liberación no se puede retractar. Entonces no hay similitud en este punto, según Jamim. Por eso Jamim dice que nada más hay 3 puntos similares y este cuarto no. Pero Rabbi Meir aumenta un cuarto punto, que es el que acabamos de mencionar, que lo repito otra vez. Una persona que le dice a un mensajero, dale este acta de divorcio a mi esposa, o le dice a un mensajero, dale este acta de liberación a mi esclavo Kenaanita, y se lo dio al mensajero, todavía se puede retractar en ambos casos. Y como dije, la razón de la discusión y por qué no se puede, por qué hubiésemos dicho que no se puede retractar o que sí, vamos a verlo si Dios quiere más adelante. Pero de todas maneras, según Rabbi Meir, hay 4 puntos similares. Dice la Gemara, Bishlamer Rabbanan minyan lemeute had Rabbi Meir. Ela le Rabbi Meir minyan lemeute mai. Pregunta la Gemara, no entiendo. Entiendo que Jamim me digan que hay 3 cosas similares y que me mencionen cuáles son las cosas similares. No, es más, si normalmente tú me dices que hay, si tú me dices las cosas similares que hay, pues automáticamente yo sé cuánto es el número de las cosas similares que hay. O sea, no es necesario que me digas cuántas cosas similares son. Si tú me dices las cosas similares, dime, en estas cosas acta de divorcio y acta de liberación son similares. Me dices el caso 1, caso 2, caso 3, sé que hay 3 casos. O sea, no es necesario que me digas 3. ¿Por qué no es necesario que me digas el número 3? Si se llama, yo entiendo por qué Jamim es necesario que me diga 3 para decirte, son estos casos similares, te los menciono, pero tú hubieses pensado, no hay otro caso más adicional que no mencioné. Por eso te digo 3 y no hay otro más. ¿Por qué hubiese pensado que hay uno más? ¿Cuál es el uno más? El de la opinión de Rabbi Meir. Por eso la primera opinión te dice 3, el número 3, para sacarte de la opinión de Rabbi Meir. Pero dice la Gemara, según Rabbi Meir, que él aumentó un caso similar adicional, ¿para qué necesita que diga, para qué necesita decir el número 4? Ve Arba'a. Dime que aumente un caso más. Y ya sabemos que son 4, no es necesario decir el número 4. Entonces repito otra vez. Según Jajamim, entiendo por qué me dice el número, ¿por qué? Porque si tú hubiese dicho nada más los casos similares y no te digo el número, hubiésemos dicho, no, también la primera opinión, también Jajamim opina que aunque mencionó nada más 3, hay un cuarto. Por eso es importante que llegue el número. No, hay 3 nada más y no 4, para excluir de la opinión de Rabbi Meir. Pero según Rabbi Meir que hay 4, porque él aumenta un caso más, y aparentemente no me está excluyendo de una otra opinión, porque él está diciendo lo máximo posible, pues ¿por qué tiene que mencionar el número? Que diga nada más los casos, que hay un caso adicional y listo. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, lemeute ha de Tania, edim shen yodim lachtom, mekarim niar halak memalim et akarim dio. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel amed morim begite nashim, אבל שחרורי הוועדים אושר כל השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום חותמים, אם לאו אין חותמים. Dice la Gemara, te voy a explicar lo que viene a excluir Rabbi Meir cuando dice 4 y menciona los casos. No es suficiente que mencione los casos, sino tiene que decir el número 4 para excluirte una similitud adicional. ¿Qué similitud? La que acabamos de leer ahorita. Está escrito en la vareta lo siguiente: ¿qué pasa a testigos que tienen que firmar un documento, cualquier documento que sea, pero no saben hacer su firma, no saben escribir? ¿Qué hacemos? Dice la vareta, te voy a explicar. Grabamos su nombre en el papel, ¿sí? Como que rompemos un poquito el papel, hacemos la forma de su nombre, de la letra de su nombre, en la parte de abajo del documento, y luego vienen los testigos y llenan esa parte que se grabó un poquito en el papel, lo llenan con tinta, y así están firmando ellos, y es válido. Así opina la primera opinión. Sin embargo, viene Rabbi Shimon Gamliel y dice, no, todo esto es válido únicamente en qué, escuchen bien, únicamente y solamente en actas de divorcio de mujer. Pero en el resto de los documentos, inclusive en acta de liberación de un esclavo kenaanita, únicamente si saben leer y firmar, firman. Y si no saben leer ni firmar, no firman. Dice la Gemara, entonces podemos decir que Rabbi Meir dice 4 para excluir, porque opina como Rabbi Shimon Gamliel, y te viene a excluir 4, esta similitud. Que aquí, según la primera opinión, hay una similitud adicional entre
un acta de divorcio y un acta de liberación de esclavo cananita, de que en ambos se puede grabar y firmar, según la primera opinión. Por eso viene la primera y dice, no, los cuatro anteriores que mencioné, y no hay un quinto, o sea que no hay una similitud adicional en este caso, porque opino como Rabbi Shimon Gamliel, que efectivamente esto aplica únicamente en un acta de divorcio y no en el resto de los documentos, incluyendo, tampoco aplica en acta de liberación del esclavo cananita. Así nos dice la Gemara. La Gemara aprovecha para preguntar sobre la verdad que acabamos de decir, quería amán de Karsheme. Yo no entiendo qué pasó aquí. La primera opinión en la baraita estaba diciendo que escuchen bien esto, si un testigo no sabe firmar, se les graba en el papel y ellos después firman con tinta. O sea que la primera opinión nos está hablando de una persona que no sabe firmar. Y se fijan, la segunda opinión viene y dice, no. Si no saben leer ni firmar, ¿quién te preguntó de leer? ¿Por qué tocas el tema de leer? Aquí nuestro tema que estamos hablando es que el que no sabe firmar, ¿qué tiene que ver leer aquí? Pregunta la Gemara. Dicen, no, en verdad hay unas cosas que faltan aquí en la baraita y hay que arreglar la baraita para que podamos entenderla bien. Jisure mijasa veajikatani. Edim, she'en yodim likrot, korim lifneem, vejotmim. Veshe'en yodim lachtom, mekarim laem. Dice la Gemara, no, en verdad falta aquí unas palabras. ¿Qué palabras hay que faltan en la baraita? En verdad tenemos que decir lo siguiente. La primera opinión dice así, testigos que no saben leer, se le lee a ellos y ellos firman. Y si no saben firmar, se les graba y ellos firman sobre lo que está grabado con tinta. Ya estamos aumentando que Tanakama también habló de la leída. Es cuando viene después la segunda opinión, la persona le dice, no señor, en ambos casos, si no saben leer y no saben firmar, ni se le lee, ni se le firma, ni se les graba por ellos, no hay lo que hacer. O sea, ya ahorita sí cuadra. Toda la pregunta era, repito, que Tanakama, la primera opinión, nada más habló de que no saben firmar. Responde la Gemara, no, tenemos que aumentar que efectivamente Tanakama, la primera opinión, también se refiere a si no saben firmar o si no saben leer, no hay lo que hacer. Muy bien, ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente, ¿Vetú Leika? Hasta ahorita mencionamos que la primera opinión de la primera baraita que vimos antes dice que hay 3 similitudes entre actas de divorcios y actas de liberación, y según Rabbi Meir, ¿hay cuántas? 4 similitudes. Pregunta la Gemara, ¿acaso no hay más similitudes? Te voy a traer otra que sí hay, aparentemente. Escuchen bien esto. Vehaika haomer tenget ze leishti ushtar shichrur ze leavdi umet lo itnu leachar mita tenu mane leploni umet itnu leachar mita. Y explico esto. Hay una halajá que dice lo siguiente, un shrimera. ¿Qué es un shrimera, León? Un agonizante, se dice, una persona que está agonizando, ¿sí? Que le dice, shrimera, ¿sí? Una persona que está agonizando, sí, agonizante. Es más, antes del agonizante, vamos a una introducción previa. Una persona que dice, dale esta moneda a mi compañero, ¿sí? Y no está agonizante. La halajá es de que cuando se la dé, ahí es cuando la adquiere el compañero, ¿sí? No ahorita, cuando se la dé. Sin embargo, un shrimera que dice eso, apenas lo dice, antes de que se la dé el compañero, ya la adquiere el compañero. ¿Sí? Es como si fuese que ya está firmado, está entregado todo. Por lo mismo que está en esa situación, queremos hacerle caso y lo que dice tiene mucha fuerza. La persona que está agonizando dice, dale esta moneda a mi compañero, efectivamente recae la adquisición de inmediato. Y por lo tanto, si se murió después, esta persona que estaba agonizando se murió, hay que darle esa moneda al compañero, porque previamente dijo que ¿qué? Dale la moneda a mi compañero. ¿Ok? Entonces ya era suya, muy bien. Significa, entonces repito, que un agonizante que dice que dale la moneda a mi compañero y murió y no se la han dado, se la dan después de su muerte. Sin embargo, dice la Mishnah, más adelante en página 13, una persona que le dice a un mensajero, dale este acta de divorcio, una persona que está agonizando, que le dice a un mensajero, por favor, dale este get a mi esposa, dale este acta de divorcio a mi esposa, o dale este acta de liberación a mi esclavo kenanita. Y murió y no alcanzó a dar este acta de divorcio, no alcanzó a dar este acta de liberación. ¿Se le puede entregar a la mujer el acta de divorcio y al esclavo kenanita el acta de liberación después de su muerte o no? No se puede. O sea, aquí tenemos otra similitud aparentemente, porque en Get la Jarmita, ¿sí? Dice, ¿verdad? Tenemos otra similitud, de que para temas monetarios, cuando un shrimera dice algo, se le entrega inclusive después de la muerte, porque decimos que recayó desde antes. Y para temas de acta de divorcio y acta de liberación, no se le entrega después de la muerte. Tenemos otra similitud. ¿Por qué no mencionamos otra similitud adicional? Dice la Gemara aquí, Katani milta de leite beshtarot, milta de ite beshtarot, lo katani. Shalach Rabin mishmed Rabbi Abau, ויודעים שלח רבי אלעזר לגולה משום רבנו שכימרה שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבים ונותנים שמא לא גמר להגנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה. Dice la Gemara, no. Todas las similitudes que yo te estoy diciendo que
que te estoy enumerando, que enumeramos antes previamente, es que hay entre acta de divorcio y acta de liberación de un esclavo kenanita, es únicamente y solamente cuando hay una similitud entre estos ambos y no en el resto de los documentos. O sea, cuando la similitud es una similitud entre acta de divorcio y acta de liberación de una kenanita y no una similitud en el resto de los documentos. Y esta halajá también aplica en el resto de los documentos. ¿Qué pasa si un shrimera no dijo, dale esta moneda a mi compañero, sino dijo, escribe un documento, así le dice a una shrimera, escribe un documento y dele en el documento que dice en él que le voy a regalar un terreno a fulanito. O sea, no le dice dale el terreno a fulanito, no dice dale el terreno a fulanito, escribe un documento que en él está escrito que ¿qué? Que le voy a regalar un terreno a fulanito, ¿sí? Así es Shrimera. Y no se lo entregaron nada el documento, ¿sí? Y murió. Ahorita este documento no es acta de divorcio y no es acta de liberación. ¿Sirve o no sirve? Tampoco sirve. ¿Por qué? Porque el hecho que dijo darle un documento, más que él quiere que sea como un tema de documento. Pero de todas maneras vemos que también en un documento regular que no es acta de divorcio y no es acta de liberación de un esclavo kenanita, aún así decimos que ¿qué? De que no sirve después de que la persona murió. Entonces, la similitud que estamos mencionando que hay entre acta de divorcio y acta de liberación es una similitud únicamente entre ellos. También un documento de regalo también no va a servir. Entonces, por eso, nosotros nada más estamos numerando similitudes que hay únicamente entre acta de divorcio y entre acta de liberación. Por eso no mencionamos este caso de Shrimera. Pregunta la llamada, pero todavía hay otra similitud adicional que deberíamos de enumerar. De ahí Kalishma. Bishlama le rabba molijo mevi, ainu molijo mevi. Era le rabba kashia, vetú, ben le rabba, pero ben le rabba, y kamejubar. Pregunta la Gemara dos preguntas. Una, hay otra similitud, el concepto del ishma. Está escrito que un get, un acta de divorcio de mujer, hay que hacerlo con intención para ella especial, ¿sí? Y por otro lado, también un acta de liberación, estudiamos de get que también tiene que estar escrito con intención para el esclavo kenanita especial, el ishma. A diferencia del resto de los documentos, que puede ser impreso, no tiene que estar escrito y con intención de nada, ¿sí? Esa es la pregunta. Y la Gemara aumenta y dice, según Rapá, en verdad, esto no es necesario escribirlo, porque ya una de las similitudes que mencionamos es que hay que decir fanechtav, fanechtav. Y según Rapá, la razón que hay que decir fanechtav es por lishma, entonces está incluido en las similitudes mencionadas anteriormente. Pero según Rabba, que la razón que hay que Rabba con Aleph, que la razón que hay que decir fanechtav es únicamente para certificar y no para el tema del lishma, porque no me enumeran una similitud adicional, el tema del lishma. Esta es primera pregunta. Segunda pregunta, que esta pregunta sí es pregunta ya sea según Rabá con Hei o Rabá con Aleph. Hay una halajá, como lo vimos anteriormente, mejubar. Una persona no puede escribir un get y firmar un get en algo conectado a la tierra, en un árbol, por ejemplo, y después cortarlo y entregarlo, porque en la Torah está escrito que ¿qué? Vekatav venatan, tiene que escribirlo o firmarlo y de inmediato entregarlo. No puede haber ninguna acción en la mitad que interrumpe, ¿sí? Entonces pregunta la Gemara, y esta halajá aplica únicamente para acta de divorcio y acta de liberación. Dice la Gemara, entonces, ¿por qué no mencionas una similitud adicional que se llama mejubar? Que no se puede hacer un acta de divorcio ni de liberación cuando estás todavía pegado a la tierra y solo después de entregarlo. Entonces, tienes otra similitud adicional, ¿por qué no la enumeras esta? Responde la Gemara, no, kikatani pesulá de Rabbanán, midoraita lo katani, dice la Gemara, no, todo lo que mencionamos, todas las similitudes que estamos mencionando, que enumeramos anteriormente, son similitudes de temas que invalidan a un documento por un decreto de nuestros sabios. Pero si invalida un documento por la Torah misma, esas no son similitudes que estamos enumerando. Entonces básicamente la Gemara responde, estoy de acuerdo con lo que mencionaste antes, que deberíamos de añadir unas similitudes adicionales que se llaman lishma y mejubar, como explicamos, pero estas lishma y mejubar son temas de la Torah, son obligaciones de la Torah, son prohibiciones de la Torah. Y nosotros cuando enumeramos similitudes, estamos enumerando únicamente similitudes de decretos, de Rabbanán, únicamente decretos de nuestros sabios. Pregúntale, pero no me cuadra, ¿por qué? Una de las similitudes que mencionamos antes, ¿cuál es? Que si un documento fue hecho en las cortes idólatras y firmado por personas idólatras gentiles, ¿sí? En todos los documentos sirve, y en acta de divorcio y acta de liberación no sirve. Entonces aquí tenemos una similitud que mencionamos, pero esta similitud es una similitud que está prohibida, que no sirve en get, en acta de divorcio y en acta de liberación midoraitá, porque no hay duda de que los idólatras que firman un documento es un psul, es una invalidez de la Torah, y aún así me la enumeras en las similitudes anteriores. O sea, no me puedes decir que tú me estás enumerando nada más temas de Rabbanán si eso es un tema de la Torah. Dice la Gemara, no, sigue siendo de Rabbanán este tema. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando en un caso de Mesirá.
que Rabbi Elazar de Amar de Mesirá Carté. Dice, estamos hablando de un caso que el get se entregó, aunque está firmado con gente idólatra, pero fue entregado en frente de dos testigos kesherim. Y vamos, según la opinión de Rabbi Elazar, vamos a ver más adelante un majló, que también lo mencionamos brevemente, hay una discusión, ¿dónde tienen que estar los testigos en un get? Según Rabbi Meir, Hatimá, tienen que firmar el get. Según Rabbi Elazar, no tienen que firmar el get, tiene que ser entregado en frente de dos testigos. Entonces, además, vamos a seguir en la opinión de Rabbi Elazar. Y estamos hablando en un caso que hay dos testigos kesherim. Y los idólatras que me mencionaste están firmados. Pero ya quedamos como la opinión de Rabbi Elazar, que lo principal son los dos testigos que están entregados. Midoraitá, Midoraitá, según Rabbi Elazar, está bien, porque lo entregaste en frente de dos testigos kesherim. Hay dos que están escritos ahí, idólatras, eso es nada más una invalidez de Rabbanán. Nuevamente, ¿por qué? Porque vamos según Rabbi Elazar, que lo importante es que sea entregado en frente de dos testigos, y esos testigos sí fueron kesherim, entonces Midoraitá sí sirve. La invalidez es únicamente Rabbanán, por eso lo mencionamos. Sin embargo, la llamada pregunta, Veami de Katani Seifa, Rabbi Shimon Omer, Afelu kesherim, Veamar Rabbi Zera, Yarad Rabbi Shimon Shitato, She Rabbi Elazar, de Amar de Mesirá Carté, Mijra de Tanakama Savar, lo, dice la llamada, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque vamos a ver más adelante que Rabbi Shimon discute con esta opinión. La opinión lo que acabamos de enumerar antes, lo que acabamos de mencionar, repito otra vez, es que un documento que fue escrito en cortes idólatras y firmado por personas idólatras es válido en el resto de los documentos, pero no en acta de divorcio ni en acta de liberación, ¿sí? Más adelante, en página Yud, en la próxima clase vamos a ver que Rabbi Shimon opina de que inclusive en get, inclusive en actas de divorcio y de acta de liberación, si fue escrito en una corte idólatra y firmado por personas idólatras, va a estar kasher. ¿Y por qué? ¿Por qué va a estar kasher si fue idólatra? Se explica Rabbi Elazar, porque Rabbi Shimon opina como Rabbi Elazar, que lo importante es de Mesirá, que hayan dos testigos que se entreguen frente a dos testigos. Significa que Rabbi Shimon es el que opina como Rabbi Elazar, pero la primera opinión, que es la que mencionamos antes, no opina como Rabbi Elazar. Usted no puede decir que en la primera opinión opina como Rabbi Elazar, y por eso no es una invalidez de la Torah, sino la de Rabbanán, porque eso opina la segunda opinión. Dice la hermana, no. Ambos opinan como Rabbi Elazar, que de Mesirá Carté. ¿Sí? Por lo tanto, sí, seguimos como dijimos antes, que la invalidez no es de la Torah, sino si algo es de Rabbanán. Y lo que discuten entre ellos es que la primera opinión dice que en acta de divorcio y acta de liberación sí hay una invalidez de Rabbanán, y Rabbi Shimon opina que inclusive de Rabbanán no la hay. ¿Y en qué discuten? En lo siguiente, discuten en lo siguiente, ¿qué pasa si los que están firmados, idólatras, tienen nombres que es conocido que es de idólatras? ¿Sí? Es conocido que es de idólatras. O sea, si no es... si no son idólatras es un problema, pero estamos hablando en un caso cuando los firmantes son idólatras y es conocido por los nombres, uno se da cuenta de que son idólatras. Rabbi Shimon opina que en este caso está permitido según Rabbi Elazar 100% y no es inclusive inválido de nuestros sabios. ¿Por qué? Porque ya que es notable que los firmantes son idólatras, tú no vas a basarte en esos mismos testigos para entregarlo para otra cosa, porque es notable de que son idólatras. Sin embargo, Tanakama dice que inclusive cuando es notable que son idólatras, aún así decimos que no puedes usarlo midrabanan, no vaya a ser que si te permiten esos casos, también vas a permitir usarlo en otros casos que no es notable que los nombres, o sea, si te permito usar el get en este caso porque es notable los nombres, aunque sí, puede ser que vayas a usar en otro caso, puede ser que te vayas a basar en otro caso, en otro documento, en testigos firmantes que son idólatras cuando no son notables, que efectivamente no son notables del nombre que tienen de que son idólatras. Entonces básicamente la Gemara responde, ambos opinan como Rabbi Elazar, solo que la primera opinión opina que ambos opinan como Rabbi Elazar, por eso la primera opinión opina que no hay una invalidez de la Torah, y aún así hay una invalidez de Rabbanán, como explicamos, porque sospechamos, aunque los nombres son claros que son de idólatras, pero sospechamos un caso de que no sea así. Y la segunda opinión, Rabbi Shimon opina, también como Rabbi Elazar, dice que inclusive invalidez de Rabbanán no la hay, pero de todas maneras sí cuadra con lo que mencionamos antes, que habíamos dicho que todo lo que enumeramos, todas las similitudes que enumeramos antes son únicamente de invalidez de Rabbanán. Entonces preguntamos, pero está el caso de los arcaot, un documento que fue hecho en una corte idólatra que aparentemente es de la Torah. Responde la Gemara, no, estamos hablando según Rabbi Elazar y es una invalidez de Rabbanán nada más. Sigue preguntando la Gemara, Veja Hazara de Oraita de Katani. Dicen, pero todavía no me cuadra, porque una de las similitudes que enumeramos antes es el tema de la Hazara. ¿Cuál es el tema de la Hazara? Si el esposo, si el hombre viene y le da un acta de divorcio al mensajero, ¿sí? O le da un acta de divorcio, un acta de liberación a un mensajero para que se le entregue el esclavo. Dijimos que el hombre puede retractarse mientras que otra vez, si el hombre le da un acta de divorcio al mensajero para que se le entregue la mujer, o el hombre le da
un acta de liberación al mensajero para que se lo entregue al esclavo cananita, dijimos en la Gemara que se puede retractar. Sí, se puede retractar si aún no se lo ha entregado el mensajero al hombre o a la mujer o al esclavo. Se puede retractar todavía. Aparentemente la razón que se puede retractar, ¿sí? Es un tema. Y no se puede retractar, un segundito. Sí, la razón que se puede retractar después de que le dio después de que la persona le dio el acta de divorcio al mensajero, antes de que el mensajero lo entregó, es inclusive de la Torah. Entonces es una similitud de la Torah. Entonces, la pregunta, vemos que inclusive enumeramos similitudes que son temas de la Torah. Por eso la Gemara dice otra explicación. El akikatani se retracta de toda la respuesta anterior. El akikatani, milta deleita bekitushin. Milta deleita bekitushin lo katani. Dice la Gemara todas las similitudes. Por eso la Gemara viene y dice otra vez, tumbamos la explicación anterior. La explicación anterior era que mencionamos similitudes de Rabbanán y no de la Torah. Y acabamos de comprobar que también de la Torah mencionamos. Entonces no podemos responder así. Por eso la Gemara viene y dice otra respuesta que es la siguiente. Todas las similitudes que enumeramos son similitudes que son temas similares que hay entre acta de divorcio y acta de liberación de un esclavo kenanita, que hay únicamente entre ellos y no en Kiddushin. Y no en matrimonios. Pero temas de que hay también en Kiddushin similares no son mencionados. Y por lo tanto, ¿cuál fue tu pregunta? Que tiene que ser Ishma, que no puede estar sobre Mejubar, ¿por qué no menciona similitud del Ishma? ¿Por qué no menciona similitud del Ishma, similitud de algo conectado todavía a la tierra? Respuesta, porque esas cosas aplican también en Kiddushin. Yo te quiero mencionar similitudes que hay entre Get Isha y Get Shichrur y no las hay en Kiddushin. Y estas sí aplican también en Kiddushin. Pregunta la Gemara, ve a Hazara Kufaita be Kiddushin, pero también Hazara hay en Kiddushin. ¿Y Hazara, qué es Hazara? Que cuando la persona manda un acta de divorcio con un mensajero o un acta de liberación, el último caso que mencionamos, se puede retractar. También en Kiddushin se puede retractar. Entonces no deberías de mencionar esta similitud. Dice la Gemara, no bishlihut bal korja de be Kiddushin ita o be Kiddushin leita. Estamos hablando en un caso que hay una similitud entre, escuchen bien, entre acta de divorcio de mujer y acta de liberación de un esclavo kenanita, en un tipo de mensajería que se puede hacer o un tipo de entrega que se puede hacer a la fuerza de la contraparte. ¿Sí? Y Kiddushin, aunque se puede uno retractar, y hay similitud también, Kiddushin es igual a esto, pero es únicamente en una mensajería a voluntad propia. No una mensajería en contra de la voluntad de la contraparte, porque cuando es, otra vez, Gitín, una persona puede divorciar a la mujer en contra de su voluntad. Igualmente, el esclavo kenanita lo puede liberar en contra de la voluntad de él. Pero Kiddushin no puede ir en contra de la voluntad de la contraparte. Para poder hacer Kiddushin tiene que hacerlo con voluntad de la mujer. Entonces las similitudes que mencionamos, para resumir, son similitudes, a pesar que pueden ser de la Torah, pero tienen que ser similitudes que hay entre Get Isha, entre acta de divorcio y Get Shichrur y acta de liberación, que hay entre ellos y que no las hay en Kiddushin. Y Hazara no se cuenta que lo hay en Kiddushin, que se puede retractar. ¿Por qué? Porque se puede retractar de una mensajería que es a voluntad de la otra parte. Nosotros estamos hablando de similitudes que hay entre Get Isha y Get Shichrur en una mensajería que se puede hacer Bal Korja, a la fuerza en contra de la voluntad de la contraparte. Y por eso Hazara sí se puede contar como una de ellas. ¿Por qué? Porque aunque la aplican Kiddushin, pero no pasan a Kiddushin, únicamente es únicamente a voluntad de la contraparte. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.